Bienvenidos chicos y chicas a este vídeo de Geografía e Historia de la materia de cuarto de la ESO, en el que vamos a hablar sobre el criterio número 10. Y como elementos esenciales de este criterio número 10, pues hablaremos de la transición española, cómo se consolidó la democracia en España y la integración de España en la Unión Europea. Este será nuestro esquema, como siempre interesante que le des a pause o para atrás si hay algo que no te queda del todo claro. Cuando hablamos de transición española hablamos de esos periodos desde el periodo desde 1975 hasta los primeros años de la década de los años 80, por lo tanto desde la muerte del dictador hasta las primeras elecciones de los años 80. No obstante, en este vídeo vamos a incluir también algunos elementos importantes de las primeras décadas de la democracia en España. Por lo tanto, vamos a centrarnos en el primer periodo importante, los años 70, con esos inicios de la transición española. Cuando debemos destacar elementos claves en este periodo es evidentemente la figura del rey Juan Carlos como sucesor a la jefatura del Estado tras la muerte del dictador Franco, un hombre importante durante este periodo como va a ser Adolfo Suárez. Además hay que destacar la aprobación de la Constitución española en 1978 o también el intento de golpe de Estado fallido el 23 de febrero del 81. Con la muerte del dictador en noviembre de 1975 comienza el reinado de Juan Carlos I y junto con él estará el gobierno de Arias Navarro, que proviene también de la dictadura franquista. No obstante, carecerá del apoyo del rey, que mantiene contactos con la oposición y los sectores políticos partidarios de una ruptura pactada, es decir, el llegar a acuerdos incluyendo a la oposición. Importante también durante todo este periodo y durante las próximas décadas va a ser la incidencia de la banda terrorista ETA como grupo paramilitar que va a intentar defender la causa vasca a través del nacionalismo e independentismo vasco. ¿Vale? Interesante que vean este Dragon My Life sobre la historia de la banda terrorista ETA. Por lo tanto, ante estas circunstancias de desconformidad, Arias Navarro dimite y el rey designa a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Partidario de una apertura democrática, de llegar a acuerdos durante este periodo, y es el que va a conseguir la ley para la reforma política, el 15 de diciembre de 1976. Una ley clave, tal como reza este titular de periódico, porque es el que va a romper con los esquemas hasta el momento del franquismo e intentará sentar las bases del sistema democrático en España. A esto tenemos que añadirle que en 1977 se celebran las primeras elecciones generales en España como claro vencedor UCD, Unión de Centro Democrático, liderado por el propio Adolfo Suárez. Entramos en un periodo en el que la clave va a ser la elaboración y aprobación de la Constitución española como Carta Magna. Esa Constitución, en líneas generales, va a rezar que España será una monarquía parlamentaria, que será bicameral, por lo tanto habrán dos cámaras que rijan al presidente del gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado, que propone una división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y promueve una separación de la Iglesia y del Estado muy protagonista durante el periodo franquista. Estamos en un periodo muy conflictivo, estamos con grandes conflictos laborales, una crisis económica que, como ya hemos visto en otros vídeos relacionados con la crisis del petróleo, etcétera, etcétera, y seguimos con la participación de terrorismo, ya sea del bando de extrema derecha, de la ETA o del Grapo. En 1979, ya con la Constitución ya aprobada y en vigor, se celebran nuevas elecciones que dan también como vencedor a UCD, liderado por Adolfo Suárez, pero ya empieza a tener cierto mayor protagonismo el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González. Además, durante este periodo, tras la aprobación de la Constitución española, es cuando se instaura en España el sistema de autonomía. Recuerden que hay 4 autonomías que van por la vía rápida, principalmente porque durante la Segunda República, como recordarán, fueron de las poquitas autonomías que llegaron o a redactarse el texto o incluso a aprobarse los estatutos de autonomía de estas comunidades autónomas, que serían País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, frente al resto que se irían estableciendo posteriormente con la vía normal, tal como lo rige el artículo 143, que sería el resto de comunidades autónomas, que como ven sería durante el principio de los años 80 que se irían instaurando. Pasamos a los años 80 con el gobierno socialista de Felipe González. Aquí tenemos que destacar varios elementos, que es
principalmente los procesos de huelga generales muy importantes durante los años 80, como por ejemplo 1985, y también la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y la reaprobación de incorporación de España a través de referéndum en la Organización Tratado Atlántico Norte, ¿no? En la OTAN. Por lo tanto, vamos a desmenuzar estos años 80. Recuerden que Adolfo Suárez dimite en enero de 1981 y su sucesor, Calvo Sotelo, que va a durar muy poco en este gobierno, durante la sesión de investidura en la que se nombra presidente del gobierno, el 23 de febrero de 1981, se da un golpe de Estado por parte de unos militares comandados por el coronel Tejero. Este golpe de Estado fracasa y continúa la legislatura con normalidad. Calvo Sotelo no puede parar la crisis que tiene su propio partido de UCD, lo que da lugar a su desintegración y a la convocatoria de nuevas elecciones generales en octubre de 1982, en el que en este caso saldría vencedor el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González a la cabeza. La década socialista va a ser una década de cambios, principalmente por esa entrada de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, ese desarrollo de las autonomías, como lo veíamos antes en el mapa de las autonomías, pero también por esa reconversión industrial, el desaparecer muchos sectores industriales como pacto que tiene España por la incorporación en la Comunidad Económica Europea. Pero también estamos en un proceso de modernización de España en los años 80. La Expo Universal en 1992 que se celebra en Sevilla, o las propias Olimpiadas que se celebrarán en Barcelona, con el desarrollo de infinidad de infraestructuras e inversión de capitales extranjeros, principalmente provenientes del sector turístico. Pero seguimos con el mismo problema de la banda terrorista. Recuerda que la banda terrorista entregará sus armas definitivamente en el año 2018, con 60 años encadenados de asesinatos y actos delictivos. En 1993 se celebrarán nuevas elecciones en el que ya se empieza a vislumbrar pues, un fuerte protagonismo bipolar ya de la Cámara, en el que tendríamos por un lado de partidos de izquierdas pues al Partido Socialista Obrero Español continuando con 159 escaños, pero ya el Partido Popular liderando el banco de la derecha con 141 escaños liderado por un joven José María Aznar. La década de los años 90 sería la ruptura, la derrota del Partido Socialista Obrero Español y la victoria del Partido Popular en 1996. Entramos en un periodo de reformas y de desarrollo económico muy importante en España, como va a ser la privatización de muchos elementos del sector público, cumplir los criterios que ya propone la nueva Unión Europea, recuerden con el Tratado de Maastricht, pero también deberemos destacar esa insistencia problemática que tendremos con la banda terrorista ETA. En líneas generales podríamos hablar que estos son los presidentes del gobierno que van a abarcar desde la transición española hasta la actualidad, desde Adolfo Suárez hasta el propio Pedro Sánchez en el presente, pasando por José Luis Rodríguez Zapatero en los primeros años de los años 2000 y desde el año 2010 con Mariano Rajoy Brey y desde 2019 con Pedro Sánchez con el Partido Socialista. Como ves, han ido habiendo diferentes turnismos entre el banco izquierdo y derecho de los principales partidos políticos en España, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Decía Antonio Machado que al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, caminante no en camino, sino estelas en la mar. Un gran poema para reflexionar de aquellos elementos de los cuales no debemos volver a pisar, refiriéndonos al pasado reciente de la historia de España. Les dejo con la recomendación de este programa, de Dónde estabas entonces, en el que justamente el año 1977 me parece interesante y refleja muy bien la tensión de ese proceso de la transición española en España. Hasta otra.